Estamos aquí otra vez ya para a ver si ahora sí podemos tomar la entrevista, retomar la entrevista con el periodista Jinso Plamayen, un querido amigo de hace muchísimo tiempo. Vamos a ver si ya ahora sí es posible. Lo que pasa es que nunca había hecho un vivo en Instagram y entonces él estaba tratando de activar absolutamente todo. Aquí está Jinso, vamos a mandarle. Aquí te la envié, pero me dice que ahora que no te puedes unir. Vamos a ver otra vez, te la envío otra vez, invitar, te ha unido. Ahí Ahora está, sí. maestro. Cambia la Ah, cámara para ti. listo. Exactamente. ¿Cómo Ahora estás, sí. mi querido amigo? Es un gusto tenerte aquí. Estamos con Jinso Lavalle, un reconocido periodista manavita que ahora está en Quito. Te agradecemos mucho por aceptar esta entrevista. Bueno, no una entrevista, un conversatorio, porque vamos a conversar un ratito de la coyuntura de lo que está pasando en el Ecuador y de las perspectivas de las elecciones el día de mañana. Tiene una urgencia familiar que él está en Quito y le agradecemos mucho la deferencia también de poder conversar con nosotros. Tienes 30 años de periodismo o un poco más, no lo sé. Desde mis inicios me apoyó siempre Ginsop y bueno, también tiene su canal de televisión digital Labco, donde hace muchas entrevistas y ha tenido también he tenido el gusto de participar en un par de ellas. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi estimado Ricardo, muchas gracias. Uy, muchas gracias por la invitación, por la deferencia. Siempre eres muy generoso con tus términos y calificativos para con este humilde servidor. Solamente lo que se trata de hacer, lo que se hace desde el principio es hacer lo que mejor se pueda por la gente que hace algo bien. Tú lo has hecho desde hace mucho tiempo y lo menos que uno puede hacer en justicia a eso es apoyar, incentivar, fortalecer, y es sencillamente el trabajo. Entonces, yo lo veo como que es parte de la obligación de todas las Así es. personas no solamente, o sea, es que cuando tú hablas acerca de, cuando la gente dice ayudar, piensa que es como algo de mendicidad, como que algo que darle a alguien que está necesitado. No, el ayudar es tal vez el hecho de desprendimiento más importante en la vida de las personas y que eso define el presente y el futuro de una persona. Y no es que le haces un favor a alguien, no, es que incluso hasta la misma existencia de uno ayuda o ayudaría la existencia de otra persona. Mi querido amigo, conversábamos un poquito antes de este conversatorio y te decía justamente que yo te quería invitar, para la gente que no lo sabe, Jinso es descendiente directo de uno de los próceres de la independencia de Guayaquil, el prócer Francisco de Paula Lavalle, y ¿Mm? pues es un honor para mí poderte tener en este momento justamente donde hay una coyuntura un poquito difícil. ¿Cómo ves el panorama electoral? Tú también tienes tu programa de entrevistas. ¿Cómo ves el panorama electoral para el día de mañana y cómo lo enfocas tú? Bueno, a ver, tengo que verlo desde el punto de vista primero netamente político. ¿Sí? Esto nos ha llevado a nosotros de una u otra forma, a estar encaminados en cualquiera de estos dos andariveles. O bien eres de izquierda o bien eres de derecha. Nos han obligado, es que efectivamente nos han obligado y parece que quien nos obliga, desde mi punto de vista, eso sí, puede ser que alguien esté pensando totalmente diferente, quien nos obliga o quien nos obligó a esto, lamentablemente es el correísmo o ha sido el correísmo quien nos ha obligado a nosotros a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo no pienso igual que tú, o yo no pienso igual que tus dirigentes, y yo no pienso igual que toda la gente que sigue esta forma de gobierno, forma de pensar, filosofía, incluso hasta comportamiento psicológico. Nos obligan a decir, discúlpame, yo no comulgo con tus ideas, entonces significa que esto significa izquierda, entonces tengo que ser de derecha, definitivamente. Entonces, eso desde el punto de vista político, y de paso, eso ha incentivado un fanatismo, primero corrosivo desde el punto de vista del correísmo, porque está plenamente identificado. Eso hay que decirlo así. ¿Sí? La gente que se diga o nos digamos, porque también me puedo meter en el saco, nos digamos de derecha,
de derecha porque no pensamos igual que los otros, así de sencillo. Tomemos ciertas posiciones, ¿sí?, que hasta cierto punto podrían decir, porque también hay gente que dice, no, es que hay fanáticos de lado y lado, pero es que, como tú bien lo dices, ahí sí te voy a robar cínicamente tus expresiones, cuando dices, es que nos han obligado a tomar este tipo de posiciones porque hay que defenderlas con vehemencia, hay que defenderlas a más de altura, sino con fuerza, con frontalidad. Porque nosotros ya, y te vuelvo a robar otra frase tuya, ya no podemos ser muy delicados ni ser muy educados y considerados con el resto, sabiendo que los otros mienten, confunden, solapan la actividad delincuencial, criminal, y nosotros no podemos estar en contra de eso. Por eso te digo, nos han obligado a estar en contra de todo eso y a formar parte de un andarivel, de un pensamiento político, de una forma de pensar que no es de izquierda. Así de simple. Sí, justamente como estábamos hablando de eso, yo nunca he visto, es que hay que tomar cierta posición de cierta manera, como te explicaba, porque muchos expresidentes, algunos expresidentes o políticos han tenido una forma de ser un poquito más caballeros, más tranquilos, más calmados. Entonces a veces estas personas abusan de eso y pueden decir un montón de cosas. A mí me parece, no sé si a ti, que el presidente Noboa les está hablando en su idioma. Nos puede gustar, no nos puede gustar, puede estar dentro de la ley, puede que no esté dentro de la ley, y distintas situaciones distintas situaciones que podamos pensar. Pero esta es la forma tal vez de hablarles en su idioma, porque como que están un poquito asustados de ver que este señor, este presidente, sí se les mete a la embajada y no pasa lo que ocurrió con la señora Duarte, que se le escapó al señor Lazo, al presidente Lazo de la embajada, y se le burló en Venezuela diciendo que fue muy fácil huir y que los policías solo dormían en la patrulla. No, es que definitivamente son formas de gobierno, formas de establecer sus formas de manejo. Bueno, a ver, esto es muy complejo, porque no es solamente el hecho de las formas, sino también del fondo, ¿sí? No solamente el hecho de cómo se manejaba el gobierno de Guillermo Lazo, tratando siempre de estar enmarcado en la ley, y eso hacía que la gente del correísmo, es que lamentablemente tenemos que hablar de ellos, son los que dentro del marco de la ley abusaban, y aún así lo siguen haciendo, siguen abusando de lo beneficiosa, de lo generosa que es la ley, ¿sí?, para hacerla trabajar para sí, con prórrogas, con beneficios, con negociaciones y todo lo demás. Ahora, el hecho de, por ejemplo, tú pones el contraste entre los casos de la Duarte, la ex ministra Duarte del correísmo, y el ex vicepresidente hoy detenido, Jorge Glass. Claro, eso era impensable, una invasión de la embajada argentina. Para nosotros los demócratas era imposible, ocurrió. Eso era imposible. Y como tú dices, a ver, pero espérate, es que tengo que destacar lo bien establecido y el calificativo que pones respecto a hablarles en su idioma. Nosotros, tú y yo hemos conversado muchas veces, y este tipo de acciones las veíamos o las veríamos exclusivamente en el gobierno de Correa. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Tal vez, y pensando así muy maquiavélicamente, tal vez Correa se podría meter a cualquier embajada que cualquier opositor estuviera refugiándose, podría hacerla en todas menos en la embajada americana. Porque eso es otra cosa. Pero bueno, entonces, si, como tú dices, les habla en su idioma, y no es solamente con su idioma, sino también con sus propias herramientas, porque acuérdate,
El correísmo, desde hace un año y medio, tal vez desde los 2 años del gobierno de Guillermo Lasso y los 4 de Lenín Moreno, el correísmo siempre se quejó abiertamente de que las instituciones, parte la justicia y parte la fiscalía, o hasta cierto punto toda la fiscalía, de que eran atacados por esas instituciones. Pero cuando ellos tuvieron el poder, pues tenían la fiscalía y todo el poder judicial a sus órdenes, ¿no? Entonces, no solamente que Noboa les habla en su idioma, utiliza sus propios insultos incluso, ¿sí? Utiliza sus propias herramientas y es lo que al correísmo no les ha gustado. Ahora, parte de mi análisis también, que yo lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, es que hasta cierto punto puede ser parte de la estrategia política de la gobernabilidad, que a mí no me gustó para nada el hecho de haberse aliado al correísmo inicialmente, ese maridaje horroroso que hasta ahora me dio un mal sabor de boca, me da un mal sabor de boca, y que esperamos que no Quisiera suceda. hacer un comentario ahí, entre tiempo, en eso que estás diciendo, porque yo conté alguna vez esta experiencia. En el año 1988-89, me tocó ver al diputado Jaime Hurtado. ¿Te acuerdas? El diputado que fue asesinado en Quito, Claro. diciéndose de todo con el doctor Meller en uno de los canales nacionales en una entrevista, y me tocó irme a Quito a las 10 de la mañana y yo los vi sentados riéndose en un asiento. Entonces yo dije, ¿qué es lo que nos están vendiendo al pueblo? Si realmente ante el pueblo son enemigos, o podría llamarse así, y tal vez dentro de ellos no son enemigos, sino que es como un todo. ¿Tú qué piensas de esa experiencia que yo tuve? No, no, es que eso también lo hemos reeditado, se ha reeditado varias veces. Por ejemplo, el pacto de la regalada gana, por ejemplo. Sí. Ya, ya. Y te voy a poner otra cosa que de seguro no te pudo haber caído tan bien, porque de seguro a muchos guayaquileños, bueno, en este caso yo soy ya manabita por más de 30 años, manabita naturalizado, pero soy guayaquileño, y no me cayó nada bien entrar en conciencia de que Jaime Nebot les metió el dedo a todo Guayaquil, ¿sí? Y discúlpame, es mi apreciación. No pudo haber sido un engaño más grande, porque jugó no solamente con el pensamiento de Guayaquil, con la historia de Guayaquil, con la dignidad de Guayaquil y del guayaquileño, la identidad del mismo guayaquileño. A ver, Jefe Bres Cordero hizo un gran trabajo en el rescate del orgullo de Guayaquil y del guayaquileño, del guayaquileñismo. Jaime Nebot retoma eso, hizo un trabajo por triplicado, sí, definitivamente, pero después yo no sé qué le pasó. Para tratar de seguir vivo en la política, porque si tú te das cuenta, hoy por hoy prácticamente el espacio de poder político que tenga exclusivamente Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano, o la 6 como se la conoce ahora, es reducidísimo, ¿sí? Pero cuota de poder al final de cuentas. Ya. Pero en ese tiempo, al verse, y de paso a mí no me pareció políticamente correcto ni políticamente inteligente haberse entregado en este caso a hacerle juego en una falsa oposición al correísmo y al gobierno de Correa para seguir vivo políticamente. Y de paso es lo mismo que le pasó al correísmo con los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, incluso del mismo Noboa, enfrascarse en un lugar, es lo que hizo Nebot, enfrascarse en un lugar, tener su zona de confort y manejarse desde ese punto de vista y tratar de ver qué consigues con esta pequeña cuota de poder. ¿Ya? Yo me desafilié del Partido Social Cristiano después de 35 años de militancia.
y me desafilié porque yo soy un tipo de principios y yo no puedo aceptar que Nebot se haya aliado a Correa o estaba votando con Correa en la asamblea, haciendo un bloque grande, después de todos los insultos que Correa le hacía en la Sabatina. ¿Te acuerdas de ponerlo exitoso? Y lo ridiculizaba. Y a pesar de todo eso, hace un pacto con Correa y prácticamente se vira para Correa, y eso prácticamente ha sido lo que mató al partido, porque el Partido Social Cristiano está prácticamente muerto. Algo impensado que nunca... ¿A qué crees tú que se debió eso? Es, es, es lo que yo sostengo, en este caso, disculpa que hable en primera persona, es la supervivencia política, ¿sí? Una persona como Jaime Nebot, que manejaba uno de los partidos que manejaba el país, sí, porque, o sea, cualquier dirigente del social cristianismo podía tener el poder en sus provincias, en su ciudad, simplemente sin necesidad de que el presidente de la República sea de su partido. O sea, no necesitaba, el Partido Social Cristiano siempre lo estuvo manejando. Pero, Y de paso, espérate, y de paso, mira qué tan fuerte es la vaina para quienes, a quienes nos gusta un poco leer un poquito de nuestra historia reciente. Fíjate que el denominador común de las crisis políticas en el Ecuador y de la supuesta salvataje político del Ecuador en los últimos 40 años, el denominador común es el Partido Social Cristiano, quien ha estado liderando esas grandes movilizaciones políticas o manifestaciones políticas para salvar al Ecuador de la tiranía te lo pongo por ejemplo, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, y todo, Fabián Alarcón, que después fue el que lo puso, Yamil Maguad. ¿Quién encabezó todas las manifestaciones políticas para derrocar esos gobiernos? El sí, Partido pero a ver, Social yo Cristiano. considero que Nebot es un tipo inteligente, es un tipo brillante. Definitivamente. Nebot? ¿Tú crees que Nebot no se dio cuenta de que él podría correr el riesgo de perder a la gente del Partido Social Cristiano por aliarse al correísmo? ¿O qué lo motiva a él para esa alianza con el correísmo? Porque yo no creo que él no se imaginó o no vio que eso iba a traer consecuencias políticas. A ver, yo sigo insistiendo en la supervivencia política como primer argumento. Primero. ¿Pero por qué? Porque Espérate. puede ser un suicidio. No, espérate, porque de esa manera primero, a ver, para poder hacer eso, es que esto es más o menos como una estructura ya establecida y un libreto ya establecido, donde lo único que tienes que hacer es hacerlo andar. Lo mismo le pasó al correísmo, como te estaba diciendo, ¿no? Haciendo ese paralelismo. Entonces, ¿cuál era el ámbito de confort político de Nebot? Guayaquil y Guayas. Pero después que perdió Guayas con la prefectura, solamente se encargó de Guayaquil. Y en Guayaquil necesitabas seguir viviendo políticamente. Por eso te alías de manera muy underground al gobierno, en este caso al gobierno de Correa, en la parte final del gobierno de Correa, porque esto no es desde el principio, esto es en la parte final. Y de paso, no sé si yo no me estoy inventando las cosas, si te das cuenta, esa oposición férrea, entre comillas, de Nebot desde Guayaquil al gobierno de Correa se da en los últimos 2 años, ¿sí? ¿Para qué? Y mira, no me creas a mí, revisa la historia y revisa la cantidad de asambleístas que estuvo Guayas por parte del Partido Social Cristiano, ¿sí? En Guayas, en Manabí, con ese ámbito de movilidad política que le había dado al gobierno. Porque si te das cuenta, o si nos recordamos, esa oposición no tenía un ataque frontal del gobierno en los últimos 2 años a Nebot y al Partido Social Cristiano. Le decía de todo en las sabatinas, pero ¿qué acciones efectivas había en contra de Guayaquil? Pero ¿qué ha conseguido Nebot con esa alianza de Correa? ¿Que el partido se Ya. termine? Por eso, es que lamentablemente él hablas de supervivencia política, por Sí. eso te digo, ¿cómo entender una supervivencia
si no hubo supervivencia política? A ver, espérate, pero es que también hay que entender que la palabra, por lo menos yo lo entiendo así, la palabra supervivencia política de un político es de su persona, no del partido, no de sus simpatizantes. A mí no me va a importar si la gente, si mis candidatos van a salir electos, ¿sí? A mí solamente me va a importar mi persona, mi cuota de poder, que yo tenga la posibilidad qué sé yo, de poner jueces, qué sé yo, no sé, porque me imagino que ya a estas alturas del partido, Porque o él por se lo menos había, digamos, retirado, ¿no? Él dijo antes que se retiraba de la política, lo cual hacía pensar que no tenía ningún tipo digamos, de aspiración política. Una cosa, Ginso, yo tengo 54 años y no sé qué edad tienes tú, pero tal vez conoces tanto. Ok, 2 años menos que yo, y hemos visto pasar muchos presidentes en nuestras vidas. Yo recuerdo desde Roldós, cuando era un niño, pero hemos visto pasar muchos presidentes, ajá. hemos estado en muchísimas campañas electorales, hemos sido testigos de muchos eventos importantes de la patria que los chicos de ahora no conocen. Eh, ¿Tú has visto en algún momento un nivel de violencia como las que se vive ahora, un nivel de política, un nivel de polarización entre ecuatorianos, ese tipo de insultos? Yo no recuerdo. A ver, sí, yo sí la he visto, pero no tanto en la intensidad como la vemos ahora. Ujú. Si recordamos en los 10 años del correísmo, empezó ya la gente, los fanáticos y aficionados, porque no son ni siquiera ¿cómo se le llama? Estos soportantes políticos, ¿no? O sea, las bases que se le denominan, ¿no? Ujú. Esta Que gente siempre empezó somos a. cuidadas y manipuladas. Exactamente. Mira, a lo que yo voy, esta gente, las bases del pueblo de a pie que dicen, ¿no? Se envió empezar a empoderarse del discurso que emanaba Rafael Correa, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta, ya de los 10 años, en la última parte, antes de dejar el poder, desde ahí empieza el inicio de esta vorágine de violencia política desde el correísmo, en contra de los Es adversarios. que ¿Sí? yo digo que nos tenían peleando todas las semanas, porque tú veías que en la sabatina, ¿no? El tipo lanzaba una pelota, ¿ya? Y esa semana toda la gente se peleaba esa pelota y el día siguiente él insultaba a todo el mundo que estaba en contra de la pelota y Uh -huh. lanzaba otra. Y nos tenían peleando todos los sábados con esos discursos peyorativos, insultando a la gente, y ahora ellos se victimizan y dicen que que los Claro. odiadores somos nosotros. Ajá, sí, no, pero contestando a tu pregunta, justamente es que se da con el empoderamiento de esta gente, de las bases, de los fanáticos, diciendo, a ver, si el presidente, si este man está diciendo estas cosas, es porque es verdad, ¿no? Y si él le dice ladrón al otro, yo también le digo ladrón, pues, ¿sí me explico? Ujú. Y lo dices en la esquina, lo dices en la universidad, lo dices en el restaurante, y lo dices en una fiesta, y se lo dices, y le dices a tu primo que no es correísta, y le dices, ¿sabes qué? No, que lo que pasa es que tú apoyas a ese ladrón, ¿sí? Y te pones bravo, y se ponen bravos, se ponían bravos, les invitaban le invitaban a caer a puñetes. No, que tú no le vas a Ya, decir, tú tienes que pero nos creer en lo que. puso a pelear inclusive a la familia y amigos de eso. Por Exactamente. eso te digo, eso no se veía antes. Yo no he visto, es No, más, yo no he visto un expresidente, y lo voy a decir así, más llorón que Rafael Correa. Yo he visto presidentes como León, como Borja, como Sixto, que terminaban su periodo Hurtado y se iban a su casa y no pasaba nada. Este señor ha gobernado 10 años y él sigue queriendo estar ahí. Es como que el Ecuador fuera una hacienda de él. Es decir, vamos a recuperar la patria, como que la patria es una hacienda de él y él dice que él va a recuperar la patria. Entonces, eh, ¿cómo entender este fanatismo del que estamos hablando, Ginso? Yo hablaba hace poco entre el simpatizante y el fanático. Hay una diferencia porque, por ejemplo, el simpatizante, valga la redundancia, simpatiza con un candidato, lo apoya,
pero cuando ya salen los actos de corrupción, ante toda la evidencia, le quita el apoyo. Pero el fanático no. Ellos No, siguen defendiendo y siguen. Hay audios, hay chats, hay videos. Incluso los audios dicen que es inteligencia artificial, cuando todos sabemos que la inteligencia artificial puede repetir una voz, pero no puede poner un sentimiento. ya. Y tú ves el sentimiento en lo que hablan. Mira, ¿Por mira, qué? hace un ¿Qué rato, hacen eso? mira, es que yo no sé, es que ya nos entramos en en el plano en el terreno de la psicología. Y, y discúlpame, yo creo que por tu trabajo, sí, por tu trabajo y por el mío también, algo hemos entendido de psicología humana, ¿no? Ujú. Porque lógicamente nosotros trabajamos con sensaciones, con emociones, ¿sí? Ujú. Con puntos de vista, y todo eso tiene que ver con la psicología. Ya. Tratar de descifrar eso y tratar de justificar esos puntos de vista, hermano, tenemos que ponernos a las órdenes de un psicólogo. Y te voy a decir por qué. Tú decías justamente, oye, si te están entregando pruebas, te están entregando cosas, te están diciendo esto, mira, este man es ladrón, y no lo crees, ni siquiera te pones ni siquiera te pones a pensar ¿será esto verdad? Déjame tratar de investigar si es verdad. Y encontrar yo por lo menos la mayor cantidad de argumentos Está en que negación. me digan exactamente y salir de la negación. Pero bueno, mira, hablando en términos ya un poquito más dentro de este ambiente electoral, aunque no creo que estemos infringiendo nada, pero hay que decir las cosas. Y justamente tiene que ver con esto del fanatismo ciego, absurdo, estúpido, de que te estás diciendo algo que no es real, que no es viable. Por ejemplo, una de las propuestas estafadoras de campaña de Luisa González, y tengo que decirlo así, que su propia gente no se dé el tiempo de pensar, de hacer el cálculo, de entender qué es lo que quiere decir. Ella enarbola como una gran bandera de batalla de que va a entregar créditos a las mujeres, cabezas de hogar, hasta créditos de hasta $45,000 con un dígito de intereses. A ver, me parece muy bien. Sí, socialmente está bien. Las mujeres cabezas de hogar son un segmento importante. ¿Sí sabes cuántas son las mujeres cabezas de hogar en el Tú tienes Ecuador? el dato, dalo, porque me imagino que son muchas. 1.700.000 mujeres. Entonces, te pregunto yo, multipliquemos, ¿no? Para mejor, ¿no? $45,000 para 1.700.000 mujeres. Es de locos. Solamente, mira, y vamos a ser técnicamente Se responsables. lleva una parte de la fortuna de Elon Musk. Exacto. Espérate. Y lo peor de todo es si sabes tú cuál es el presupuesto general del Estado de este año. El ejercicio económico del Ecuador para el 2025 es de $35,000 millones. Sí, 35 mil millones. Está bien. Vamos a ser técnicamente responsables en esa propuesta, ya que la Corporación Financiera Nacional y que el Banco Ecuador es que es imposible que le dé los $45,000 al 1.7 millones de mujeres cabezas de hogar, ya, es imposible, no les va a dar a todas, que les dé el 10% técnicamente responsablemente hablando. Son 170,000 mujeres, ¿sí? Hagamos el cálculo, 170,000 mujeres para $45,000, por $45,000 son más o menos entre 7,000 millones de dólares, el 18.36% del presupuesto general del Estado. ¿Sabes cuánto se ha invertido o se debe invertir en educación y en salud en este año? Bueno, son cerca de
6.800 millones de dólares en salud. Pero es que, Jinso, todo el análisis que tú haces técnico, porque tú eres un tipo que conoces mucho del tema, lo Se hace sabes lo que se tú. puede. Escúchame, Por eso, lo sabes tú, pero el pueblo no lo entiende. Entonces, este discurso populista de decir voy a dar tanto dinero y la gente dice sí, va a dar, es fácil, pues es como el papel aguanta todo. O sea, tú puedes decir lo que te dé la gana por la de- desesperación de querer, digamos, ganar una y, elección. deja, Y y espérate, sabiendo que la gente no tiene la capacidad, mucha gente del pueblo, gente sencilla, de reaccionar o de entender. y espérate, no es que ahí no termina el problema. Ahí viene la otra oferta estafa, que está vinculado con otra oferta estafa política, que es que está en el campo de la dolarización, de la desdolarización. Porque ya cuando se empieza a cuestionar es técnicamente, o sea, yo no soy economista, lo único que hago es ser cuestionador, pero cuando se empieza a cuestionar técnicamente esto, ¿no? Y así de una forma muy simple y muy práctica, ¿no? Ujú. Le dices, oye, pero o sea, ¿de dónde vas a sacar la plata para poderle dar a toda esta gente cerca de 7.000 millones de dólares? Para poder darle solamente a 150.000 mujeres cabezas de hogar. ¿Qué, le vas a sacar a educación o a salud? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, no, pues para eso están las reservas. Vamos a sacar 7.000 millones de dólares para poder solventar eso. Y Mira, dice, oye, pero, a ver, pero eso es espérate. lo que ellos saben hacer. Mira lo que le ha pasado a Bolivia. Se gastaron 15.000 millones de dólares de la Reserva Boliviana Internacional, pagando lo que les gusta, burocracia, bonos y subsidios. Y resulta Es que que, ya no tienen plata y Bolivia está quebrado, y entonces ese es el resultado de la famosa oye, socialista, el oye, socialismo, que es una doctrina fracasada prácticamente en todo el oye, mundo. Ricardo, si lo que pretenden hacer con la Reserva Internacional es, o sea, yo he sostenido, y disculpa que hable en primera persona, he sostenido que eso de la reserva lo que quieren hacer es establecerlo, como tú bien lo dijiste, para ponerlo en gasto y no inversión. Si quieres sacarle provecho a eso, que de paso legalmente no puedes hacerlo, constitucionalmente no se Pero puede digo hacer. ya que va a mandar una ley para eliminar eso, ya lo dijo. Sí, por eso también te decía acerca de que habría que, si ellos llegan al poder, espero que no, es que, y la gente que se dé cuenta que mira, todas las ofertas de Luisa González son una estafa, todas, estafa económica, política y social, y que la gente no se dé cuenta de eso es un absurdo. Es que mira, ¿Sí? ellos han manipulado a la población por ejemplo, con los temas de la... Mira, vamos a hablar claro. Eh, todo el mundo sabe que Correa tiene problemas de complejos personales, tiene resentimientos sociales y un montón de cosas. Entonces la Así gente que es. tiene esos problemas se identifica con el discurso de Correa. El discurso del Pero, odio al rico. ya, Yo conté espérate un hace mucho ratito. tiempo que yo veía a una señora que estaba acá afuera insultando a los ricos un día, y yo le pregunté a ella por qué insulta a los ricos. Decía que porque los ricos son esto, el otro, y usted quisiera ser rica. Y la señora me dijo, claro, pues entonces le digo, bueno, entonces ¿por qué insulta a los ricos? Por ejemplo, hoy estuve almorzando y estuve afuera y me tocó escuchar una conversación a lo que yo pasaba de dos trabajadores afuera, dos albañiles que trabajan aquí afuera, y el uno le decía a otro, yo voy a votar por Luisa porque yo quiero ver que Noboa huya del país al día siguiente y todos estos ricos huyan del país. ¿Y Entonces, qué ¿de qué vas a...? estamos hablando? ¿Cuál es la No, responsabilidad como ciudadanos por este odio que tenemos hacia cierto tipo de personas? es que hay que ir más allá de eso, Ricardo. Mira, a ver, cuando alguien dice, no es que yo quiero verlos a todos estos en la cárcel o quiero verlos a todos estos huyendo y como tienen plata de seguro lo primero que van a hacer es huir y todo lo demás. Ok, ¿qué ganas con eso? O sea, como ciudadano, ¿qué ganas? ¿Cuál es el beneficio mediato o de largo plazo con que se vayan todos los por ejemplo, dependiendo de esa forma muy pequeña de pensar? ¿Qué ganas? ¿Cuál va a ser tu beneficio? ¿Qué?
van a reducirse la pobreza, te van a dar más, te van a incrementar el sueldo, pero si la gente no se da cuenta y hay que decirlo, y voy a repetir las palabras de un socialista muy venerado por ellos, Mujica, expresidente del Uruguay, dice, oye, pero tengo que estar loco para acabar con los ricos, pues, si ellos son los que saben hacer la guita. Pero el tema es que el pueblo sigue estando pobre y Claro. ellos están ricos. Entonces, el pueblo está pobre, odiando al rico, sin embargo, ellos están en Europa, en México y tienen mucho dinero. Entonces, ahí hay un discurso doble. No, ¿Se ha inaugurado el cinismo en el Ecuador? ¿cómo? ¿Se inauguró el cinismo en el Ecuador? No, a ver, el Ecuador es un... A ver, aunque Porque te dice suene... que la frase hasta la victoria siempre es de Eloy Alfaro, sabiendo que la dice Fidel, que la dijo el Che, A ver, y dice, muéstreme pruebas de que Fidel lo dijo. Hemos llegado a un nivel de cinismo así. no, ahí sí tengo que decirte, y no quiero corregirte, sino que tengo que discrepar contigo. Eso no es cinismo, discúlpame, no, eso es estupidez. Cínico es la persona que trata de, con argumentos no válidos o infundados, tratar de establecer un punto de vista y que pese a que, a que no tiene fundamentos, lo da por real. O si te está mintiendo y se sostiene en su mentira. Y te dicen, no, es que las cosas son así. Ellos tienen una ¿sí me explico? manía, es decir, se inventan las mentiras y se las creen y las defienden. Exactamente. Yo me haces acordar de tú como actor, lógicamente tienes que recordar esta gran película de Oliver Stone, JFK, cuando Tommy Lee Jones, que encarna a Bernard Shaw, que era un comerciante importante de Nueva Orleans y que fue llevado a juicio por Garrison, encarnado por ¿cómo se llama este man? Bueno, por este actor que no me acuerdo. Garrison, el fiscal especial que llevaba el caso. Y decía, cuando al personaje de Clyde Bernard Shaw sale absuelto por el tribunal por las acusaciones del fiscal Garrison, decía, el fiscal Garrison, tratando de ridiculizarlo, en la escena de cuando va saliendo del tribunal, este man de Tommy Lee Jones le dice, el fiscal Garrison es un caso peculiar porque se inventan las mentiras con el lado izquierdo de su cerebro y el lado derecho se las cree. Así son los correístas. ¿Y por qué la gente no, digamos, no reacciona? ¿Por qué la gran mayoría están viendo las pruebas, están viendo todo y simplemente no les da la gana de reaccionar? Eso es lo que me preocupa, porque no hay un nivel de análisis en el Ecuador, es decir, te hace ser un fanático, porque a pesar de todo lo que pasa, sigues diciendo que no y te ríes y pones estas caritas de risa, pensando que esas caritas de risa te hacen ser muy inteligente y que todo el mundo es tonto y tú eres inteligente, y lo que hacen ellos es... Cuando hay una acusación contra Correa, ellos miran a Bélgica y esperan a ver qué dice él. Cuando él responde, ellos repiten todito lo que él dice y por repetir lo que él dice se sienten inteligentes. Mira, es que a eso tienes que sumarle un gran problema que tiene el ecuatoriano, por lo menos en los últimos 40 años. Y es algo que yo lo digo y no le gusta a la gente. Es la memoria de 20 segundos que tiene el ecuatoriano políticamente hablando, ¿sí? Pasó con Lucio Gutiérrez, pasó con Noboa Bejarano, pasó con Yamil Maguad, pasó con casi todos los presidentes, pasó con todos los asambleístas y congresistas antes, que el momento en que se candidatizan se olvida, nosotros nos olvidamos de todo. Mira que yo estaba viendo una videopublicación de Polificción de Carlos Andrés Vera.
Sí, que él, lógicamente es un activista y un comunicador político, hay que decirlo, y él también lo dice, yo soy activista y comunicador político. Y ahora tiene un activismo fuerte, no solamente por esta época electoral, en contra del correísmo y se sobreentiende que a favor de Novoa. Eso es lógico, es así. Pero también tiene un activismo de defensa de Quito y le dice al quiteño, quiteños y quiteñas, recuerden quienes incendiaron esta ciudad, quienes protegieron a los delincuentes que cerraron su negocio, que cerraron las calles para poder pincharle las llantas de su carro. Las Acuérdense quiénes eran. flores iban a la leche de la eh, ganadería ya, la tiraban al piso. Increíble. exactamente. Y entonces, ¿por qué crees que les dice eso? Porque es muy arraigado eso de que nosotros tenemos memoria de 20 segundos. Nos hemos olvidado, por ejemplo, el quiteño tal vez se haya olvidado de lo que sucedió en el 2019, 2017, 2021, donde los parques le sacaban los adoquines para tirarle, para tirarle a los carros de policía o a los carros de particulares que querían atravesar los cierres. ¿Ya? A eso me refiero. Y para todo, y de paso, para todo y en todas partes, sin ir tan lejos en nuestro Portoviejo y Manabí querido, ¿sí? También sucede la misma vaina. No les importa si ¿Tú crees que en este Puerto Viejo alcalde. haya, ¿tú crees que en Puerto Viejo haya tantos correístas como aparecen cuando terminan las votaciones? Porque se habla de mucho fraude electoral ahí. ¿Tú qué piensas? ¿Hay realmente tantos? Porque uno va y uno ve la gente, ve las caravanas de Novoa, ve las publicaciones, ve la gente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que, o sea, yo acepto que gane por último 2-1, pero te gana 80% a 20%, una cosa que no se puede creer. Mira, yo siempre he creído que hay una manipulación en Manabí. Sí, siempre he creído que hay una manipulación en Manabí y es tal la manipulación que se torna legal, ¿sí? Porque técnicamente está justificado que los números cuadren pese a que tú presentes o los actores políticos presenten inconsistencias en actas, pero hay un elemento legal que dice, no, espérate, tú puedes presentar todas las pruebas que quieras, pero una vez que este recurso entre a este espacio, ya es legal. Y eso se llama manipulación. Y lo peor de todo es que es una manipulación legal, está establecido, está aceptado. Y lo peor de todo es que, y es lo que a mí también a mí me molesta y me incomoda, que quien está en el poder le conviene o no le conviene cambiar lo que ya está establecido. ¿Sí? Ujú. Y disculpa, hay que decir las cosas como son. Y a veces a quienes dicen las cosas como son nos tachan o nos tildan de que estamos haciéndole juego a tal o cual Nilson, ¿por lado. qué razón nosotros tenemos amigos en común que están en Estados Unidos muchos años? Sí, ¿Por qué razón muchos de ellos son socialistas, son comunistas, mientras trabajan y lucren en el imperio, como ellos le llaman, y están en ya. Estados Unidos y no están en Cuba o en Venezuela trabajando? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Yo conozco mucha gente en Estados Unidos, tú también, gente que es comunista y tiene 30, 40 años viviendo allá o 20 años viviendo allá, incluso sus parejas son gringos o gringas y son férreos defensores del correísmo, del comunismo. Y bueno, antes de contestarte eso, te voy a dar un rubro adicional. Nosotros también tenemos amigos, muy directos amigos, que viven en Puerto Viejo, en Guayaquil, en Manta, que son empresarios, ¿sí? Que tienen empresas pequeñas, medianas, grandes, y se dicen y se llaman socialistas, pero que muy muy abiertamente muestran sus viajes, sus carros, ¿sí? Es muy Su estilo. fácil ser socialista viviendo en un país capitalista, lo dije el otro día. Exactamente, pero mira, yendo un poco más allá,
Yo me puse, es justamente uno de estos amigos socialistas, empresarios, que viven en Puerto Viejo, y me estaba recriminando muy por interno, ¿no? No, que sí, que tú eres burro, nos dicen burro, ¿no? A los que no pensamos como ellos, ¿no? Y que no, que el gobierno socialista de Correa lo que busca es el bien común, que no sé qué, no sé cuánto, y que tiene que haber una repartición equitativa de la riqueza y que todos debemos estar en un mismo nivel. Le digo, me parece muy bien, ya pues empieza a entregar parte de tu patrimonio, pues para que yo, por ejemplo, yo no tengo un terreno en Crucita, tú sí tienes, regálame una parte, pues. No, 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 tú no puedes estar hablando de eso. Eso es otra cosa. Digo, no es otra cosa. Si eres socialista, ya pues entrega tu patrimonio, pues, porque hay gente que no tiene, pues. Hay gente que no tiene trabajo. Oye, ¿Por sabes qué no que le das trabajo a la gente? a mí me tiene bloqueado todo el círculo rosa. Me tiene bloqueado el círculo rosa de hace muchos años. Uno más Ya. chistoso que el otro. La Rivadeneira me bloqueó porque le dije eso. ¿Por qué no vendes tu mansión y repartes y le das a los pobres? Me bloqueó. En el caso de Correa fue lo más chistoso porque Correa me bloqueó hace casi 5 años en Twitter, que ahora es X, Ujú. solamente porque yo le dije, tú eres la vergüenza de Bolívar y el Che, que al menos fueron guerrilleros valientes. Tú eres un pobre cobarde. Me bloqueó. Claro, no, y bueno, y mira, y respondiendo a lo que tú dijiste, o lo que preguntaste respecto a que por qué esta gente que vive en Estados Unidos y se dicen socialistas y todo lo demás, es que es fácil decir que repartas la riqueza, pero que sea la riqueza de otros, no la riqueza de tu familia, ¿ya? Ok, y mira, y ahí vamos a ir a un poquito con la historia, porque siempre hay que hablar un poco de historia. Por ejemplo, estos socialistas con un poco más de edad, ¿no? Y que sean un poco más de edad que tú y yo, que, qué sé yo, de 60 a 70 años, y que se han encargado de adoctrinar en las universidades y en los colegios a estos socialistas millennials, o no tan milenios, sino casi contemporáneos a nosotros, y tal vez un poco más jóvenes, de lo conveniente que es el socialismo, el sistema socialista, para poder, para poder gobernar bien un país, ¿no? Entonces, la mayoría de esta gente, que de paso, personas que tú y yo conocemos y los conocemos hace mucho tiempo, han sido beneficiados de esa coyuntura política con los países socialistas, con becas a Hungría, Rusia, Polonia, en el tiempo en que eran. Entonces, gente que no ha trabajado, ¿sí? Gente que no sabe o no Saludos supo al de un trabajo mulato. efectivo, Bien dicho al prófugo Ricardo. Saludos, saludos, hermano. ya, ya, entonces, es gente que solamente ha trabajado supuestamente atrás de un escritorio escribiendo pendejadas, ¿sí? Sosteniendo pendejadas, Y otra cosa que porque, dicen también que es muy chistosa, siempre dicen que sí, que el socialismo funciona en Europa, que obviamente tú no vas a comparar, y esto se lo dije a una amiga que es comunista y con vida de capitalista burgués. las Y yo le economías, dije, tú no vas a comparar al socialismo puro europeo de las monarquías europeas, Dinamarca, Suecia, a veces España, con el socialismo corrupto latinoamericano. Porque el sí, socialismo latinoamericano es corrupto, no puedes compararlo. sí, porque, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, de Suecia, de Finlandia, no puedes compararlo porque no solamente es el sistema político, no solamente es el sistema económico, donde hay una economía social, ¿sí? Donde lo social es importante. Sí, esos son socialistas, pero son socialistas con un sentido económico capitalista, Ujú. con un sistema político mixto, ¿sí? Donde tienes una gran injerencia política civil, pero también tienes una injerencia de la monarquía, porque es Y parte de hecho su, son buenos socios con Estados Unidos, salvo ya, ahora que están con ese problema de los impuestos de Trump y ese rollo ahorita, ajá, ¿no? y adicionalmente súmale el gran
soporte económico. O sea, no se puede ser socialista siendo pobre. No se puede ser socialista. O sea, puedes ser socialista siendo pobre porque tú le vas a dar el voto al que va a mandar en el país siendo socialista. Pero un país no puede ser socialista siendo pobre. Debes de tener una superestructura económica que financie Acá, por todo. ejemplo, los pseudo-socialistas que dicen estos socialistas son expertos en gastarse la riqueza de los países, nada más. Y cuando ya se les acaban las riquezas y ya dejan de vender humo porque te hacen carreteras y todo eso, porque venden hasta el oro. O sea, es como que yo tenga un ahorro y me dé la gran vida un mes comprándome carros de lujo y todo, y el siguiente mes ya no tengo dinero. Es Ese es que, el socialismo que se acá. es que el socialismo tiene una palabra sinónimo importantísima que se llama gasto, no es inversión. Toda esa obra del correísmo que se dio en 10 años, que ellos lo pusieron como inversión, todo eso fue gasto, porque esa plata venía de lo que se vendían los recursos nuestros. Mira, esa tan mal llamada soberanía del Ecuador, O que se fue prevendían. exactamente, fue preventa de recursos como los minerales, El el petróleo. petróleo, básicamente, que estamos endeudados hasta el 2035, 2045 con China. Pero claro, eso no le dice, eso no te dicen nuestros amigos socialistas. Cuando tú le dices, oye, pero si todas esas pendejadas que se hicieron, y de paso, mal hechas y con A ver, te digo, sobreprecio, Edgar porque Andrade Astudillo dice, no existe socialismo funcional sin capital no reembolsable. Eso pasó en la década robada. ajá, exactamente, sí, a ver, todo sistema político y económico tiene que subsistir, por lo menos eso me enseñó a mí mis profesores de economía cuando estaba en la universidad. Todo sistema político y económico tiene y puede subsistir con una buena y adecuada superestructura económica. Sin eso no es posible. Ujú. Puede ser que puede ser que el socialismo tenga muy buenas intenciones, pero si no tienes un colchón económico que te financie los planes sociales, no Es que ellos ven puede el ser posible. colchón en los ahorros de un Estado, porque entonces se gastan el Sí. colchón con lo que pasó en Bolivia, que estábamos hablando, y ahora ya no tienen. Entonces empiezan con el tema de los impuestos y quererle sacar a la gente que tiene, y para eso son especialistas, ¿no? Y vender humo, porque hacen obra, porque dicen eso es lo que la gente ve, sobre todo obra que está sobre tierra, no la que está debajo. Dicen eso es lo que la gente ve y ahí están los votos. Entonces realmente manejan un sistema de propaganda muy amplio. Y justamente ese sistema de propaganda muy amplio es el que hace daño al electorado, justamente cuando nos encontramos en una situación como la de mañana, en la que gracias a nuestra memoria de 20 segundos, y es porque somos, y disculpa que te lo diga así, soy muy directo en todas las cosas que digo siempre, y a la gente no le gusta escucharlo, somos idiotas votando. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Porque la gente vota por emociones, creo yo, ¿no? Yo creo que vota por emociones, por eso yo me reía un poco ayer y decía, si Correa les pone una zanahoria, votan por la zanahoria, si le pone Por una eso, remolacha, votan por la remolacha, por votan por una eso. rana, votan por todo. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Esa es mi respuesta, así es como yo respondo a eso. Lo que tú acabas de decir, cuando el jefe del partido pone a una rana y votan por la rana. Por eso, porque somos idiotas votando. Digo, y nos metemos o sea, nos metemos en el mismo saco, porque esa gente es idiota votando. Todos somos idiotas votando, porque somos pasionistas, no pensamos, no nos damos el tiempo de pensar. Por ejemplo, si yo voy a votar, si yo digo, o si tú dices que vas a votar por Novoa, lógicamente ya nosotros hemos hecho un ejercicio de, por lo menos, entre tantas cosas, tengo uno o dos argumentos que me van a decir, ¿sabes qué? Por esto es que yo voy a votar, ¿sí? Y porque esto va a haber un beneficio. Pero en el lado del correísmo, en las estafas electorales que ellos han propuesto, que propone Luisa González, no hay por ningún lado. No hay por ningún lado. Y no es Creo que no es están que en un tema de ofrecer cualquier cosa, aliarse con cualquier gente.
para ellos poder tratar de buscar la mayor cantidad de votos posible, porque veo que hay como una especie de desesperación, entonces están tratando de ofrecer el oro y el moro y cosas que ellos saben que no pueden cumplir, porque la única agenda que tiene ella, y lo he dicho muchas veces, es sacar a los prófugos, sacar a Glass y traer a Correa y traer a todo el mundo. Esa es la única agenda que realmente tiene y sería lamentable porque entonces empezaría una persecución en este país terrible que ya nosotros hemos vivido, porque en la época de él se controlaba mucho las redes. Si tú decías algo en contra de él, te caían 150 trolls y te insultaban con palabras de grueso calibre. Mi querido amigo, para ir cerrando por el tema del tiempo, de que se nos corta Instagram, entonces, Ujú. ¿qué poder esperar? ¿Qué podríamos esperar para mañana? ¿Qué podemos esperar para mañana desde tu punto de vista para esta elección? ¿Cómo Bueno, ves el panorama tú mañana? a ver, en las primeras horas yo tuve alguna información acerca de ciertas reacciones sobre ciertos datos que se habían filtrado y todo lo demás. Ok. Que, y esas reacciones respecto a cierta información que publicó, claro, con todas el secretismo del caso y el misterio del caso por parte de Anderson Boscan de la Posta. Y que hablan, ojo, es que son dos cosas. El uno habla acerca de que ha habido un desprendimiento, por así decirlo, de una candidatura justamente por un hecho comunicacional puntual. Pero yo tengo datos de que eso se ha sido sobredimensionado porque eso solamente afectó a un estrato que no representa nada más que el 3%, ¿sí? Ya. Y ellos ya lo ven, y claro, la idea es que se sobredimensione eso y que ya no es 3%, sino es que es 15%, ¿sí? Esos datos me llegan a mí. Entonces, respondiendo justamente a tu pregunta, ese es un argumento para responder a tu pregunta, porque la gente se deja llevar o se va a dejar llevar por todo ese tipo de informaciones de todas estas estructuras comunicacionales ya montadas y toda esta gente pagada y bueno, hay que decirlo también, de bando y bando, pero más con desfachatez y cinismo por parte del correísmo acerca de tratar de sacar ventaja en la gente que no piensa, no razona, que, como te dije, que tiene memoria de 20 segundos, de esos fanáticos que dicen, no es que eso ya están adoctrinados, sino es que hay gente también que dice, bueno, yo voy a ver cómo están las cosas a las 12 y voy a ver por qué voto. Esa gente es el Claro. peligro. Yo creo que tiene que haber un tema de responsabilidad social y de responsabilidad con la patria. Yo respeto mucho, aunque no comparta los contenidos de muchas personas que se dedican a bailar en TikTok o a hacer videos así de ¿Mm? chistes y viven en una realidad paralela y no se instruyen ni aportan nada a la sociedad de cómo poder solucionar todos estos problemas que tenemos y todo este tema social. Y bueno, a mí me apena a veces eso, pero bueno, esperemos que podamos mañana votar con inteligencia, con convicción, con fe, para que Con todo conciencia. este esfuerzo, tú que eres descendiente de un prócer, de Francisco de Paula Lavalle, todo este esfuerzo, como te dije hace un rato, antes de la entrevista, de nuestros patriotas, de los próceres que dieron su vida por darnos este preciado tesoro que es la libertad, Ujú. no quede en vano, porque si se vuelve a instaurar aquí el socialismo, esto va a ser una cacería de brujas que no nos va a llevar a ningún lado y prácticamente esa libertad por la que murieron nuestros próceres y por Ujú. la que estamos el día de hoy con esta libertad se va a ver truncada. No, sí, definitivamente, eso es que está mucho en juego y bien tú lo dices, posiblemente en el caso de que se dé lo del socialismo nuevamente aquí en el Ecuador, posiblemente tú y yo no tengamos la posibilidad de hacer un espacio como este. Es real, es real. Era muy complicado, muy difícil. Bueno, mi Sí. querido amigo, te quiero agradecer de todo corazón por este tiempo que hemos tenido casi una hora en este pequeño conversatorio que hemos hecho, que era importante por todo lo que se nos viene mañana. Estamos con mucha fe de que puede la libertad definitivamente ganar el día de mañana y agradecerte porque sé que tienes un tema familiar en Quito y has tomado un tiempo para poder estar aquí y en este pequeño conversatorio. Y quiero dejarte unas palabras finales
para la gente que ha estado entrando y saliendo, porque esto después yo lo subo a mi canal y lo va a ver mucha gente. Así que te dejo en las palabras finales, mi querido amigo. Bueno, primero quiero una vez más reiterar el agradecimiento por haberme tomado en cuenta. Créeme que bien lo dijiste, es primero el mensaje de libertad, de seguir manteniendo nuestra libertad, que es lo importante, y no dejar que no solamente nuestros antepasados más próximos, de hace 10 años, 20 años, 30 años, 100 años, mucho más, que esta gente trabajó por lo que nosotros tenemos ahora y que mucha gente irresponsable ha dilapidado nuestra identidad, nuestra dignidad con una mal llamada soberanía o defensa de la soberanía que nos ha traído muchos problemas. El hecho de ponernos a nosotros como moneda de cambio frente a organizaciones del terror como la guerrilla colombiana, los narcotraficantes, no solamente colombianos, sino también mexicanos, los grupos delincuenciales locales, y decir que eso está bien. Yo no sé, la gente tiene que ser, alguien tiene que ser verdaderamente estúpido para decir que eso es el camino correcto, o sea, y no es así. Por eso pido, y quien escuche y quien vea este conversatorio en estas horas que faltan, que tengan un poco de conciencia y que piensen no solamente en ellos y en su familia, sino también en su vecino, porque de lo que vayan a votar o cómo vayan a votar mañana representará básicamente no solamente el futuro, sino el principio del fin del Ecuador que conocemos. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Jinson Lavalle, periodista de muchos años. Gracias, querido amigo, por tus opiniones y por todo lo Gracias. interesante que hemos podido compartir esta noche. Y gracias a todas las personas que se juntaron esta noche a este vivo. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Abrazo a Gracias. todos. Chao, Pasen chao. bien.